creo que es el último. Muy bien, entonces nuestra última sesión de práctica para este medio ciclo. Vamos a hablar de lo que corresponde a sangre y médula ósea, ¿sí? Del lado del corazón, como un elemento encargado de bombear la sangre, hemos hablado de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos también, aquellos que van a transportar todos los fluidos desde el corazón hasta cualquier célula de nuestro organismo. Ahora vamos a hablar del elemento fluido que corresponde a la sangre, que es la que finalmente va a llevar los nutrientes, va a llevar los gases y todos los elementos desde el corazón hasta digamos, todos los tejidos de nuestro cuerpo y recoger también sustancias del desierto, gases y otros elementos más y llevarlos al corazón para que pueda circular. Muy bien. Nuestra sangre fundamentalmente va a ser, bueno, lo que corresponde a la parte práctica adulta, va a ser formado todas sus células a nivel de la médula ósea. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, la médula ósea va a ser el lugar en el cual van a proliferar todas las células que conforman la parte sólida de la sangre. La sangre va a estar formada por un elemento líquido llamado plasma y un elemento sólido que está compuesto por todas las células de elementos fluidos. Entonces, esta médula va a diferenciarse en dos clases, una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. De ellas, la médula ósea roja es la hematopoyética, es donde se van a formar las tres líneas celulares, células eritrocíticas o línea eritrocítica, línea leucocítica y la línea megacariocítica. De esto tenemos nosotros en cuenta de que conforme nosotros vayamos avanzando en edad, nuestra médula ósea roja va a ir siendo reemplazada poco a poco por médula ósea amarilla. La médula ósea roja se encuentra en las partes distales o llamadas epífisis, fundamentalmente de los huesos largos, entre estructuras llamadas espacios trabeculares o espacios testiculares, rodeados de lo que es también el estroma, donde vamos a encontrar vasos sanguíneos, células reticulares, fibras reticulares, entre otras cosas. Muy bien, si nosotros tomamos en cuenta que son tres líneas celulares con funciones completamente distintas, y nos presentan estas imágenes, entonces nosotros vamos a más o menos caer en cuenta observando la primera de ellas. Si ustedes ven una persona con esas características, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué podrían pensar? ¿Qué pasa con esta persona? Está pálida, ¿cierto? Hay una palidez generalizada, incluso violentas mucosas, entonces pensamos en una anemia. Si decimos anemia, estamos pensando en serie roja, ¿verdad? Eritrocitos. Perfecto. Segunda imagen, es una imagen clásica de un niño con leucemia, ¿no? Su actitud de leucemia linfoblástica probablemente, pero en fin. Segunda línea celular, leucocitos. ¿Sí? Y lo último, esa imagen donde vemos la parte distal de nuestros miembros inferiores, vemos lesiones de tipo purpúricas, ¿no? Rojizas, medias moradas, algunas de ellas sobrelevadas al tacto. Van a estar involucradas las terceras líneas de células, lo que corresponde a trombocitos sublequeros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que las patologías lógicamente pueden involucrar a todos los tipos celulares, de acuerdo a como hemos ido viendo nosotros también en el aparato respiratorio, ¿verdad? En el aparato respiratorio también todos los segmentos pueden verse comprometidos con alguna patología. Muy bien, entonces hablemos de lo que es médula ósea. La médula ósea suelo decirle que es la fábrica, ¿okay? Y como fábrica se necesita también de insumos, proteínas, ¿no? Hemoglobina, fierro, algunas proteínas transportadoras y otros elementos más para que esto se pueda formar, estas células puedan reproducirse. Va a estar dividida en lo que corresponde a médula ósea roja, médula ósea amarilla. La médula ósea roja, también llamada hematopoyética, cumple diversas funciones, dentro de ella la principal, la hematopoiesis, la generación de células hemáticas, fagocitosis, producción de anticuerpos también, y la médula ósea amarilla, que lo encontramos elementalmente a nivel de lo que es la diáfisis de los huesos largos, es una reserva de energía, porque son lípidos, es grasa fundamental. Lo que vemos aquí es un estudio de una muestra de aspirado óseo.
¿sí? En la cual vamos a ver algunas estructuras óseas, como las espículas o trabéculas, el componente celular hematopoyético y también estos espacios blancos son los lípidos, ¿no? Estructura lipídica, los adipocitos. Si nosotros hiciéramos esta abstracción mental, ¿no? Y les voy a pedir que fijémonos nosotros en esa lámina, y si pudiésemos separar la parte blanca a un lado y la parte rojita y moradita a otro lado, más o menos la parte rojita y moradita, ¿qué porcentaje de esa lámina representaría? Imaginariamente, pongamos todo lo moradito a un lado y lo blanco a otro lado. Más o menos un porcentaje, 70% de rojo morado y 30% de área blanca, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos hablando de 70%. Eso en términos médicos se llamaría celularidad. La celularidad es ver justamente el porcentaje de células hematopoyéticas que se encuentra en un espacio intertrabecular, entre hueso, espícula y espícula. Eso generalmente de manera muy sencilla se correlaciona con la edad de la persona. Entonces la celularidad que yo debo esperar al estudiar una lámina de este tipo es 100 menos la edad del paciente. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en mi caso, tengo 49 años. Mi celularidad esperada debería ser 100 menos 49, 51. Es decir, más o menos mitad y mitad. ¿Correcto? Mitad blanco, mitad morado. Eso debería ser mi celularidad. Aquí estamos encontrando 70%. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que es una celularidad más alta de la que yo debo tener. Hay una producción mayor, una reproducción mayor de células hemáticas. Algo está pasando. Vámonos con esa misma lámina. Supongamos que es de un paciente de 85 años. Un paciente de 85 años, ¿qué celularidad debería yo encontrar? 85 años sería un 15%. 100 menos 85, 15%. Pero encuentro 70%. ¿Está bien o está mal? Está mal. Algo está pasando. Es una celularidad alta, una leucemia. ¿Qué sé yo? Depende del tipo celular que esté predominando. Esa lámina les digo que corresponde a un niño de 4 años. ¿Qué celularidad debería tener un niño de 4 años? 96%. Pero encuentro 70%. ¿Qué está pasando? La celularidad está disminuyendo. Algo está pasando. Y ahí me echaré a buscar qué es lo que está pasando. Pero al menos con esa imagen, con ese examen simple, bueno, no tan simple porque es sacarle la médula ósea, un aspirado de médula ósea, yo ya tengo un dato importante. La celularidad para tu edad está aumentada o está disminuida. Luego veré si hay un grupo predominante que esté aumentado o disminuido, y después de eso veré recién específicamente cuál es el tipo de célula que se encuentra aumentada o disminuida. ¿No? Y con eso yo tengo un diagnóstico mucho más fino. Dentro de lo que es la médula ósea vamos a encontrar nosotros dos componentes fundamentales. Uno, el componente celular, obviamente se están reproduciendo y formando células allí, tienen que haber células. Es una población heterogénea y van a estar en el compartimento celular, formando islotes de células que forman la serie roja, islotes de células que forman la serie blanca y la presencia también de algunos macrófagos. Los megacariocitos, que son de la línea de los trombocitos o plaquetas, están mucho más dispersos, más aislados, no están en grupos. Pero además de las células vamos a encontrar el estroma, lo que sostiene a la célula, lo que está alrededor de las células. Y ahí vamos a encontrar nosotros el compartimento vascular, es decir, van a haber vasos sanguíneos, venas, arterias y fundamentalmente los sinusoides, es decir, capilares sinusoidales, aquellos que tienen un espacio a nivel de lo que es su endotelio perforado, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos, además del compartimento vascular, la presencia de una red de fibras reticulares y de células reticulares. ¿Cuál es el asunto con estas células y fibras reticulares? Que a ese nivel es donde va a ir avanzando o colmando, digamos, los lípidos
para reemplazar con el paso de los años a la médula ósea hematopoyética. Ahí se va a dar digamos, el cambio de células hematopoyéticas por tejido adiposo. Esto es básicamente para que nosotros podamos saber de que todo comienza con una simple célula, la famosa stem cell hematopoyética. Esta stem cell hematopoyética va a dar origen a dos líneas fundamentales, una mieloide y otra linfoide, también de características stem cell, es decir, que a su vez pueden originar diversas líneas celulares. Esta línea mieloide va a dar lugar a las unidades formadoras de colonia, aquellas granulocíticas, aquellas que van a dar origen a los eritrocitos, aquellas que van a dar origen a los eosinófilos, a los neutrófilos, a los monocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno se va a ir diferenciando en una línea celular específica. Y lo otro, las stem cells del aspecto linfoide, darán origen tanto a los linfocitos T, ¿no?, o a los progenitores de los linfocitos T y los progenitores de células B. Dentro de los progenitores de células T vamos a tener básicamente los linfocitos T y los NK también, o natural killer, y las células B, o células plasmáticas cuando alcanzan su estadio adulto, capaces de producir inmunoglobulinas. Lo importante es de que todas estas células nacen con un pool genético, pero conforme se van diferenciando, van a ir produciendo proteínas distintas. Y estas proteínas justamente van a hacer que se diferencien en grupos celulares bastante específicos. Nuevamente vemos una lámina de una muestra de médula ósea de un aspirado. Esto es tejido óseo, ¿sí? Tejido óseo. Aquí son las trabéculas, las testículas. Aquí estamos viendo los condrocitos, aquí los condroblastos, aquí el espacio vascular y aquí los grupos celulares, los nidos de células. Cuando vemos nosotros, miren, aquí vemos células con un citoplasma bastante rojo, pero tienen núcleo. Esos son los eritroblastos. Son células juveniles de los eritrocitos, porque tienen núcleo todavía. Cuando los eritrocitos salen a la periferia, salen a la sangre directamente, ya no en médula, sino en sangre, sabemos que los eritrocitos no tienen núcleo, pero seguimos llamándole células rojas. No tiene sentido, pero así la llamamos, porque no tienen núcleo. Después vemos algunos lados acá de células con un citoplasma medio moradito. Sí. Este es de acá, ¿no? Este es de acá. Medio moradito o azulado. Esas son las células de la línea blanca. No se aprecia ahí mucho, pero en otras imágenes vamos a ver nosotros la presencia de algunas células que tienen como si fuesen callados, ¿no? Eso es fundamentalmente la línea blanca, que ya están madurando. Y lo otro, las células grandes que vemos aquí, son las células megacariocíticas, aquellas que van a crecer inmensamente, son células monstruosas en verdad, si lo comparamos con los eritroblastos. Los eritroblastos miden más o menos 7 micras. Los megacariocitos alcanzan a medir 100 micras. Imaginen ustedes las dimensiones que tienen. Este núcleo megacariocítico se fragmenta y forma los trombocitos o plaquetas. El resto es tejido adiposo. Aquí miren ustedes células de la línea blanca y aquí vemos células de la línea roja. Aquí vemos un acúmulo de estos núcleos bien oscuros, ¿sí? Línea roja. Son nidos de la serie roja, nidos rojos, un megacariocito. Y aquí algunas células blancas, ¿no? Nuevamente desde los mieloblastos que van a dar origen a los promielocitos, y estos promielocitos a 3 células muy diferentes que tienen que ver con la presencia de gránulos. Gránulos vamos a encontrar el nivel de los eosinófilos, de los neutrófilos y de los basófilos, como veremos posteriormente. Nuevamente en esta imagen he tratado de señalar todas las células que se pueden observar para que ustedes puedan practicar allí y sea también motivo de referencia, ¿no? Pasamos de la médula entonces ahora a la sangre periférica.
¿sí? Son más o menos de 3,5 a 5,5 litros de sangre que tenemos entre hombres y mujeres. Esta sangre va a tener dos fases fundamentales, una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida está compuesta por el plasma o está definido por la presencia del plasma, y la fase sólida por los elementos formes que conforman, digamos, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, fundamentalmente. Ahora, si nosotros hacemos una diferenciación de cada uno de estos componentes, vamos a ver de que el plasma corresponde más o menos al 55% del volumen total de la sangre. Este 55% de volumen, mayoritariamente un 91% de este 55% es simplemente agua. Un 7% aproximadamente de algunas proteínas, como por ejemplo las albúminas, las globulinas, o aquellas que tienen que ver con fenómenos de coagulación. Y después tenemos algunas sales disueltas, iones, gases disueltos también, etcétera, etcétera. Este 45% restante, la parte sólida, la parte de los elementos formes, representa fundamentalmente lo que conocemos nosotros como hematocrito. ¿Sí? Hematocrito. Y es fácil que nosotros sepamos, si tenemos el valor del hematocrito, la hemoglobina, ¿cuánto sería? 45. Ok, o se divide entre 3. La tercera parte del hematocrito es la hemoglobina. Si tengo un hematocrito de 45, ¿cuánto de hemoglobina tendría? 15%. ¿Verdad que es lo usual? Una hemoglobina normal en una persona adulta es 15%. Muy bien. Este 15%, perdón, este 45% va a estar representado por lo que corresponde a las plaquetas, lo que corresponde a la célula, a la serie blanca con su fórmula diferencial, en la cual tenemos mayoritariamente a los neutrófilos y después en la parte final, en el menor elemento, a los basófilos, entre 0,5 y 1%. Podemos encontrar también nosotros en sangre periférica algunos elementos juveniles, es también aceptable. Menos del 2% de elementos juveniles podemos encontrar, es un hallazgo a nivel de sangre periférica. Lo usual es que salgan células maduras, ¿sí? Que completen su desarrollo, su maduración a nivel de la médula y después recién salgan a la periferia. Pero a veces eso no sucede. Puede ser por un evento patológico, por ejemplo, o un evento compensatorio. Supongamos que yo de aquí salgo, me accidento, tengo una lesión vascular y pierdo sangre, una hemorragia. Pierdo 1,5 litros, 2 litros de sangre. Bueno, me atienden, ya listo, cerraron la hemorragia, calmaron la hemorragia y yo llego descompensado. He perdido 2 litros, más del 40% del volumen total. Por lo tanto, fisiológicamente me voy a ver comprometido, porque mi organismo está acostumbrado a tener los 4,5 litros constantemente. Entonces, para compensar esto, mi sistema respiratorio comenzará a respirar de manera más frecuente o de repente de manera más profunda. Y lo otro, mi corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué otra cosa va a suceder? Mi médula ósea, como es una fábrica, como yo les decía, va a decir, ok, toda fábrica tiene productos que se encuentran en stock o no, están en reserva. Entonces mi médula dirá, ok, tengo un poquito de reserva. Salgan muchachos, vayan, comiencen a trabajar, porque lo necesitan afuera, acá no, lo necesito en la vía periférica. Lo sacan, pero son insuficientes, porque he perdido 2 litros. ¿Qué más va a hacer? Desesperada la médula ósea, le va a decir todavía a los eritroblastos, que todavía no han terminado su maduración, muchachos, vayan ustedes. Y los manda formas inmaduras. Y por eso es que podemos observar, si me sacara un examen de lámina periférica en esas condiciones, van a encontrar mayor cantidad de células inmaduras en sangre periférica, ¿correcto? Pero es compensatorio por un hecho patológico, ¿no?
Esto es una forma de sacar una muestra de sangre periférica para el estudio de una lámina. Se puede hacer sacando sangre directamente de la vena a través de una aguja, ¿no? O lo otro también es a través de un pinchazo en el pulpejo de dedo. Una gota la echo sobre la lámina y con la otra en ángulo agudo la disperso sobre la lámina. Le echo una coloración de Wright y ya puedo observar las células distintas que pueden haber en la lámina, ¿no? Una gran cantidad de células presentes son los eritrocitos. Es básicamente todo el colchón que vamos a ver son eritrocitos. Y los leucocitos van a estar ahí, salpicados, ¿no? Y estos son los eritrocitos, son estructuras discoides, con una periferia más intensa, rosada, y un centro pálido, que mide más o menos 7,5 micras de diámetro. Esto de acá, el color rojo brillante, las eosinofilia debido al contenido de hemoglobina, no hay nada. No son estructuras que si tú lo ves desde arriba o desde abajo son estructuras discoides, pero si lo ves de perfil son estructuras bicóncavas, ¿no? Y aquí las vemos, casi todas son parejas, casi del mismo tamaño, en promedio, y vemos estos elementos pequeños. ¿Qué serían estos? ¿Qué serían? Las plaquetas o trombocitos. Como les dije, son fragmentos nucleares, no son células. Pero nosotros los llamamos células de la sangre, ¿no? A los eritrocitos. ¿Qué eritrocito tiene núcleo? ¿Y por qué le llamamos célula? Bien raro, ¿no? Pero así está. Más imágenes, eritrocitos, trombocitos o plaquetas. Ahora, cuando nos enfrentamos a la población de leucocitos, es un poquito más complejo, no es tan sencillo. Los eritrocitos todos son igualitos. Todos son hijos de la misma mamá. Igualitos. Pero los leucocitos no. Ahí sí vamos a tener varios tipos de leucocitos. Pero una forma sencilla en la cual podemos nosotros identificar estos leucocitos es utilizando primero la forma de su núcleo como característica fundamental. Y lo otro, si se pinta o no se pinta debido a la presencia de gránulos. Esas dos características nos deben servir y lo vamos a aplicar acá. Lo vamos a tener, miren ustedes. Primero, les dije que el núcleo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a tener células, leucocitos, que tienen un núcleo grande, ¿sí? Y único, un solo núcleo. Como es un solo núcleo, una sola estructura nuclear, van a llamarse mononucleares. Mono, uno, nuclear, no. Un solo núcleo. ¿Cuáles son estas? Los linfocitos y los monocitos. No hay más. Solo los leucocitos que tienen un solo núcleo se llaman linfocitos o monocitos. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los linfocitos, miren ustedes, son ligeramente más grandes que un eritrocito. El núcleo es grande y ocupa casi todo el citoplasma. A veces deja un pequeño espacio de citoplasma. Pues eso me debe ayudar para decir, esto es un linfocito. Y aquí tengo yo un monocito. Miren ustedes, el núcleo es bastante grande. De hecho, la célula, miren, es 2 veces a 3 veces más grande que el eritrocito. Su núcleo también es muy grande y parece un riñón, ¿o no parece un riñón? ¿Sí? Correcto. Entonces, esto es un monocito y esto es un linfocito. Vamos a los que tienen más, o sea, su núcleo es lobulado. Parece que fueran varios componentes. También llamados polimorfonucleares porque su núcleo tiene varias formas. Polimorfonuclear. Tiene varias formas. Y estos van a estar dados por los lóbulos. La presencia de 2 o más lóbulos. Los eosinófilos, en particular, van a tener solamente 2 lóbulos, que usualmente van a estar unidos por un pequeño puentecillo. Los neutrófilos tienen 2 o más. 2, 3, 4, 5. 6 o más es patológico. Lo normal es de 2 a 5. Conforme tenga más lóbulos, es decir, 2, paso a tener 3, paso a tener 4, paso a tener 5, me dice que la célula es más
adulta, nada más, es más viejita la célula. ¿Ok? ¿Listo? Ahí tengo dos. Y tercero, el basófilo. Tiene un núcleo que es bastante sinuoso, que da la sensación de que está envuelto sobre sí mismo, incluso parece una S alargada o una S comprimida a veces también sobre sí mismo. Esas son las características de los núcleos. A esto le vamos a sumar una característica más que justamente, y a Dios gracias, coinciden con esta diferenciación. Vamos a darle una más. Ya ustedes supongo que están notando que los colores son distintos, ¿verdad? ¿Y eso gracias a qué? A la segunda característica, la presencia de gránulos o no. Aquellas células que no tienen gránulos se van a llamar agranulocitos. A sin granulocitos, sin gránulos en el citoplasma. O una célula sin gránulos, así de sencillo. Coincidentemente, para hacerlo más fácil, los agranulocitos son los que tienen un solo núcleo. Los mononucleares. Los linfocitos y los monocitos. Entonces, no hay nada más que hacer. En el caso de aquellos que sí tienen gránulos, se van a llamar granulocitos. Y coincide también con los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Ahora, vamos a determinar algo. El término filo, que lo tienen los tres, quiere decir afecto, cariño, apego por algo. Filantrópico es una persona que quiere al mundo. ¿Sí? No es un mujeriego, es un filántropo. Un chiste. ¿Ok? Entonces, filo es afecto, cariño, apego por algo, ¿no? Ahora, neutro, no tengo un afecto, cariño por algo, no lo voy a distinguir, me mantengo neutral. ¿Sí? Eosinófilo, tengo afecto, cariño, apego por la eosina, que es una tensión que me va a pintar de color rojo brillante. Y basófilo, lo contrario. ¿Se acuerdan de la hematoxilina y eosina? Rosado, morado. La eosina es rosado o rojo. Y la hematoxilina es morado o azul. Me voy para este lado, basófilo. Entonces, vamos viendo las características. Eosinófilo, bilobulado, que entre ellos hay un ligero puente y tiene gránulos en su citoplasma que lo tienen de color rojo. Basófilo tiene un núcleo bastante grande, sinuoso, en forma de S, pero tiene la particularidad de que el citoplasma está repleto de gránulos, tanto así que parece cubrir a todo el núcleo. A veces es difícil ver los núcleos porque están cubiertos por gránulos de color azul. Si el núcleo es color azul y los gránulos de color azul o morado, ¿me va a dificultar verlo o no? Entonces eso es un basófilo. ¿Listo? Pues teniendo esas características, al brillo vamos a identificar fácilmente la célula. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es? ¿Qué es? Suéltenlo, acá nos podemos equivocar, en el examen no. Basófilo. Esto es, ¿qué dijeron? Eosinófilo, muy bien. Miren, un lóbulo, otro lóbulo, gránulos. Si tiene gránulos no es ni linfocito ni monocito. ¿Sí? Y los gránulos son de color rojo. Eosinófilo. Plaqueta. Y el resto son eritrocitos. Son basófilos. Primero, es un solo núcleo, entonces es un mononuclear. ¿Qué alternativas tengo? Monocito y linfocito. ¿Cuál es casi del tamaño de un eritrocito? El linfocito. Porque el neutrófilo sería mucho más grande y tendría más citoplasma. Su núcleo es tipo riñón, ¿verdad? Entonces es un linfocito. ¿Esto qué es? Es un neutrófilo, tiene 2 o 3 lóbulos, ¿no? 1, 2, 3 lóbulos. Perfecto. ¿Y esto?
Muy bien. ¿Qué características tienen estos tres elementos? Neutrófilos del 70% de la población general, el frutis van a verse de tamaño de 9 a 12 micras, su núcleo es lobulado, los lóbulos van a aumentar conforme la célula sea la más vieja, de 2 hasta 5, cuando es 6 o más es algo patológico. Eosinófilos, menos del 4% de los leucocitos, miden más o menos entre 10 a 14 micras, van a tener receptores para inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, para factores del complemento, y su núcleo es bilobular. Los basófilos es el menos del 1% de los leucocitos en periferia. Frotis mide más o menos de 8 a 10 micras. Su núcleo es en forma de S y está oculto por la presencia de los gránulos y tiene receptores de inmunoglobulina E. Muy bien. ¿Qué es esto? Es un neutrófilo. Es un neutrófilo, ¿verdad? Ahora, con mucho cariño vemos esta de acá y es un núcleo que tiene un aspecto como si se estuviesen formando los lóbulos, ¿verdad? Pero todavía es un núcleo bastante grueso. Es una célula todavía inmadura. Es un neutrófilo en banda, ¿sí? Todavía no se forman, no se agregan ahí los lóbulos, todavía está siendo legalmente, ¿no? Es una célula todavía inmadura, pero lo estoy encontrando en sangre periférica. Puedo hacerlo. Menos del 1%, menos del 2% incluso, de células inmaduras pueden estar en sangre periférica. Más de eso, ya me preocupo. Hay que averiguar por qué. El que nos sonríe, ¿qué es? Neutrófilo. ¿Qué es? A ver, recapitulando. Es neutro. Tiene 1, 2, hasta 3 elementos. El eosinófilo solamente tiene 2. ¿Ya? Neutrófilo. Neutro. Eosinófilo. Ah, está el nombre. Neutro. ¿Qué es? Eosinófilo. Eosinófilo. ¿Ya? Miren, todos los gránulos rojo. Ya listo, eso es predominante. Es un basófilo. La plaqueta es pequeñísima. Mira, esto es una plaqueta. ¿Ven? Son fragmentos nucleares. Son fragmentos nucleares. Es un eosinófilo. Es rojo. Es eosinófilo. Eosinófilo. Basófilo. El núcleo está casi cubierto completamente de gránulos que le dan esa coloración media morada o azulada. ¿Qué es? Basófilo. No tengo otra alternativa. Basófilo. Basófilo. Esto no va a venir, obviamente es feo esta imagen, no va a venir. Pero es basófilo. Basófilo. No, neutrófilo. Neutro es Un núcleo en forma de S, miren. Un núcleo en forma de S, cubierto por gran cantidad de gránulos. Sino que, a veces la admisión no es muy buena, pero el resto de características tiene que ser. Basófilo. Basófilo. ¿Esto qué es? Neutrófilo en banda. No. ¿Y esto es? Es un neutrófilo. Es. Está raro. Monocito. Linfocito. Mira bien. Monocito. Pero no tiene forma de Linfocito. Es casi similar, un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma.
Ese es Linfocito. linfocito. No, monocito. Linfocito. Teoría. Pero sí es más grande. Teoría. Los linfocitos hay linfocitos pequeños, medianos y grandes. Ah, pequeños hay. ¿Verdad? Esa es teoría, porque ¿ves? Yo les doy la práctica. Ustedes tienen que ver la Los teoría. son más así. Hay linfocitos pequeños, medianos y grandes. Pequeña Monocitos diferencia. tienen forma de riñón. Los linfocitos tienen forma de círculo. Sí. Neutrófilo. Mono. No. Monocito. Linfocito. Ay. Caso. Neutrófilo. Eosinófilo. Ok. No, basófilo. No. Pero no sé. Ese es un monocito. Monocito de forma. Es 2 a 3 veces más grande que un eritrocito. Miren. ¿El monocito? Pero está. Compárenlo con un eritrocito. ¿De qué tamaño es? 3 veces más Hasta grande. 3 veces más grande que un eritrocito. Como les digo, núcleo, tamaño, gránulos o no gránulos, todas esas características deben tenerlas acá. ¿Sí? Y con eso, escapan y rápido. Monocito. No linfocito. Linfocito. Basófilo. Basófilo. Ese es. Una responde y la otra no responde. Ese es. Ah, te dije que era Linfocito, monocito, los tres. Ay, el de arriba es. Mono. Linfocito porque es chiquito. Linfocito porque es chiquito. Pero hay tamaños. Ese es un mono. Chiquitos. Neutrófilo, ese es un basófilo. No, ese es un basófilo. Eosinófilo. El rojito. Ese es un monocito, linfocito. Útero, con sus ovarios. Bueno, acá ya tiene sus ovarios, ¿no? Aquí también. Entonces nos saquemos acá. Muy bien. La médula ósea tiene dos componentes fundamentales. La médula ósea, la médula ósea roja, la amarilla. Cada uno tiene funciones distintas. La sangre está compuesta por dos elementos, plasma y los elementos formes. Los elementos formes son eritrocitos, plaquetas, leucocitos, todos ellos en diferentes estados de maduración. Los leucocitos pueden ser diferenciados según sus gránulos y según la forma de su núcleo. Básicamente eso, ¿no? Muy bien. Quiero que vean un par de láminas, aunque sea de periferia. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Sí, podemos. Pero doctor, en el examen va a venir láminas así, en microscopio. Láminas por eso. El examen práctico en mis tiempos era así, mira, pero lo trágico era de que no era microscopio de esa naturaleza. Era microscopio que tú le ponías un foco afuera y tenías que regular para que le dé la luz al microscopio. Y si alguien venía y movía, fuiste. Y así dábamos el examen. Sí. Sí, así también pasó. Todo sigue de la. Agarrabas tu hoja, venías, Foquito. al final estaba en la mesa, dejabas tu examen y te ibas. A llorar, te ibas. Y no teníamos eso de que, a ver, foto, veías tu hoja, pintaste, así hacíamos la práctica. Ustedes tenían varias ventajas, aprovechenlas. Aprovechenlas.